Vamos a estar en Daniel capítulo 1. Si tienes tu Biblia ahí, acompáñame a Daniel capítulo 1. Es la página 899. Daniel capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 completo. Yo he titulado este sermón, Si Dios libró a Daniel. Y si lo tienes ahí y pudieras, te puedes poner de pie para leerlo juntos. Si Dios libró a Daniel, pero oye ese regalo, por la gracia de Dios, en español, nuestro idioma, vamos a leer la palabra de Dios. Dios nos va a hablar y oye lo que nos va a decir. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo los escuchó en esto, y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor, y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. Leemos este versículo juntos. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey consultó, les encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Que el Señor bendiga tu palabra. Gracias, Dios, por haber condescendido hasta darnos historias que pudiéramos entender. En esta mañana, que salgamos de aquí entendiendo más de tu corazón para los Danieles y los no Danieles que hay aquí. Porque sí sabemos que hay un solo Dios en el cielo, que también está en este lugar.
En tu nombre, Jesús. Ahí a la vista de Italia, bordando el norte de Grecia, hay un país que no es muy visitado por ninguno de nosotros, llamado Albania. Si alguien ha visitado, me cuenta. Es una nación no de mucha riqueza, no tiene tanto que ver, excepto que hay el doble de crecimiento de los evangélicos allí que en casi cualquier otro lugar del mundo. Hay una población pequeña pero creciente de creyentes en Jesús en esta nación. Algo que no es más que un increíble milagro, dado que hace solo una generación, Albania se autodenominó el primer país ateo del mundo, formalmente ateo. En 1975, Albania lanzó una iniciativa llamada la albanización de los nombres de los ciudadanos y funcionaba de la siguiente manera. La excusa era que su nación no debía tener ninguna inferencia o injerencia de nadie de afuera. Y por tanto, los nombres que no fueran albanos había que cambiarlo. Imagínate que te cambien tu nombre. Pero tú sabes cuáles fueron los nombres que más fueron afectados. Los nombres judeocristianos. Y lo que se estaba buscando era que si alguien se fuera a llamar Marcos o Abraham, el temor del gobierno es que aquel que se llamara Abraham fuera a preguntar ¿y de dónde salió mi nombre? Y fuera encontrándose leyendo este libro y por tanto fuera creyendo en algo que no sea lo que su gobierno le enseñaba. Y por tanto a toda su población, en especial a su población cristiana, se les robó de lo más personal que puedes tener, que es tu propio nombre. El gobierno de Albania quería que el pueblo se olvidara de Dios. Dios no se olvidó de ese pueblo. Con eso en mente, esta es nuestra hoja de ruta. Súper sencilla. Los chicos, el milagro y la eucatástrofe. Primero los chicos, luego el milagro y luego la eucatástrofe. Y esa es nuestra idea central. Las circunstancias más adversas no imposibilitan nuestra fe y escucha, no dificultan la fidelidad de Dios. Las circunstancias más adversas, más difíciles, más en contras o contrarias, no imposibilitan nuestra fe ni dificultan la fidelidad de Dios. Díganme si están ready, ¿están listos? Ok, empecemos entonces viendo a nuestros chicos. Hay tanto que ver aquí. Este pasaje es tan denso que tendremos que verlo por arriba solamente. Ese es el capítulo 1 del libro de ¿quién? Aquí está abajito, Daniel, y se menciona siempre Daniel y en el capítulo 1 siempre con sus tres amigos, Daniel y los tres que echaron a Nabucodonosor en el pozo, ¿o fue al revés? Es Daniel, capítulo 1 del libro de Daniel, escrito por él más o menos en el año 606 antes de Cristo. Los matemáticos, ¿dónde está Caleb o Joan? Los matemáticos, ¿hace cuánto tiempo se escribió este libro? Exacto, sí, hace más de 2000 años, exacto, sí. Hace unos 2600 años se escribió este libro. Y este libro nos presenta el inicio del exilio. Lo ven en el primer versículo. El tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá. ¿Vino quién? Nabucodonosor. Hay que como que hacer. Tú sabes que alguien es evangélico porque sabe pronunciar ese nombre. Esa es la prueba de saber si alguien ha leído la Biblia. Se dice Nabucodonosor. Ese es normal. Si dice Nabucodonosor, ese iba a escuela dominical. Entonces, este es el inicio del exilio de Nabucodonosor. Un exilio que continuaría hasta cuándo. ¿Alguien sabe? A ver si de verdad iba a escuela dominical. Hasta este rey Ciro. Y el primer capítulo de Daniel te está dejando ver que este es el exilio del cual los profetas hablan que duraría 70 años. Y Daniel capítulo 1 te está dando como la panorámica completa. Y esto se lo dejo como para que lo vayas pensando. Ahora, este es un tiempo donde no hay facilidades de transporte. No como la de ahora, ¿verdad? Lo que hay es carro y caballo. No carruaje y caballo. Entonces los imperios lo que necesitan son representantes locales.
La manera que un imperio funcionaba, particularmente un imperio como Babilonia, es con un representante local que pudiera representar entonces el poderío de la metrópolis. No es como que tú tienes un CEO, un gerente que se va moviendo, sino que tú tienes a Nabucodonosor en Babilonia y él consigue la crème de la crème de cada lugar que él domine y lo entrena, lo prepara, lo domina. Él busca a alguien que conozca la familia, los idiomas, las idiosincrasias, pero le da la comida, el vino, lo atrae para que sea suya. Es como lo que tú haces con el caballo. Tú doblegas el caballo para tú poder manejarlo. Ok. ¿A quién tú vas a hacer eso si no a un joven? Por eso dice el versículo 13, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los israelitas que acaban de ser dominados, la familia real, a los nobles y que sean jóvenes. Tú lo agarras chiquito, que sepan, no chiquitiquito, porque tienen que saber del pueblo, pero no grande, que ya tengan la mente formada, y tú le entrenas en la idiosincrasia del pueblo babilonio. Muy bien. Bueno, no muy bien, pero muy inteligente. Sin duda una buena estrategia. Por esta razón, y porque Daniel dice que estuvo vivo hasta el primer año del rey de Ciro, síganme aquí, esta palabra de jóvenes y que estuvo vivo aquí, tú haces el 2 más 2 de esto con esto y te das cuenta que Daniel y sus amigos tenían entre 13 y 15 años cuando ocurren todos los eventos del capítulo 1. O sea, ese era su grupo de jóvenes. Ese fue su yus. ¿Alguien tiene aquí entre 13 y 15 años, por si acaso? Solamente levanten la mano por si acaso. 1, 2, 3. O sea, lo que estamos viviendo aquí es que estos chicos, estos adolescentes, vieron su reino caer. Eran nobles de la familia real y vieron el reino caer. El templo del Señor que Salomón había levantado ser saqueado, su cultura destruida, la familia real asesinada. Se los llevan a Babilonia. Yo me lo imagino a ellos en el carro pensando, cuando lleguemos allá, ¿qué es lo que nos van a hacer? Pero en vez de arrojarlo en la cárcel, lo que le dan es manjares. Ustedes ven perdónenme el dominicanismo, ustedes ven el tigueraje. O sea, es como quebrarte completamente y mira este bicochito. La idea es como que esta víctima le haga como un síndrome de Estocolmo y diga, no, pero es que Nabucodonosor es lo máximo. Mira todo lo que yo sufrí en Israel. La última imagen que yo tengo es el templo siendo saqueado y mi familia siendo asesinada. Y aquí me dan vinito. Aquí tengo una tabla de quesos. Aquí tengo manjares. Es la manera de decirle, olvídate de tu pueblo, olvídate de tu nación. Y en especial, lo que Nabucodonosor le está haciendo es diciéndole, olvídate de tu Dios. ¿Y quieren saber por qué le digo eso? En parte porque el versículo 4 dice, versículo 5, no, el versículo 4, que lo volé, dice que deben instruirle en toda rama del saber, lo cual implicaba que iban a enseñar la adivinación, pero luego lo deja aún más claro en el versículo 7. Daniel significa Dios es mi juez, ¿verdad? Dios, Elohim, el Señor es mi juez. Pero a Daniel le cambiaron el nombre y ¿qué le pusieron? En el versículo 7. Que Bel, una de las divinidades babilonias, que Bel proteja su vida. Olvídate que Dios es tu juez, que sea Bel que proteja tu vida. Ananías significa el Señor tiene gracia. Pero a Ananías le pusieron que Acú sea exaltado. Acú, otra divinidad babilónica. Misael significa quién es como Dios. Vamos a ponerle Mesac, quién es como Acú.
Y Azarías significa el Señor es mi ayudador. Pero a Azarías le cambian el nombre a Abednego, que significa siervo de Nebo, otro de los dioses babilonios. Yo te voy a dar comida, te voy a dar alimento, te voy a tratar bien, pero mira, tienes que aprender. Y olvídate del Elohim ese, olvídate de Jehová. Si tú vas a vivir aquí, es con la regla de nosotros, bajo el Dios de nosotros. Si tú estabas en la universidad, ya tú sabes un chin de eso, ¿verdad? Si tú has vivido lo suficiente, tú has sentido un poquito de eso. Estos jóvenes lo están sintiendo a los 13 a 15 años. Son unos chicos viviendo bajo la completa y absoluta presión. Pero veamos el milagro. El milagro es este. Ni se lo voy a decir, espérense. Empieza diciendo que Daniel se propuso en su corazón. Esto es un corazoncito artístico. Se propuso en su corazón no contaminarse. Es súper interesante para mí la manera que la Biblia presenta esta historia, porque dice que él se propuso en su corazón no contaminarse. Si tú sigues leyendo el libro de Daniel, en especial el capítulo 10, tú vas a ver que Daniel luego sí comía los manjares del rey. Entonces, ¿qué significa que él decidió ahí que él no se iba a contaminar con los manjares? Está interesante eso, porque tú te pones a sentarse y piensas, bueno, es que estaban hechos de una manera que los judíos no podían comer. Bueno, pero después él sí lo come. O es que era, mira, esto es lo que está seguro, la Biblia lo deja claro, que él decidió que no lo iba a comer, que él propuso en su corazón que no lo iba a comer. En su corazón, Daniel y luego Ananías, Misael y Azarías dijeron, hasta aquí no, ya no más. No vamos a ser partícipes de esto. Vamos a coger la clase, vamos a aprender la historia. Hasta hay que aprenderse la hechicería de ellos, la aprenderemos, está bien. Pero no nos vamos a contaminar con sus manjares. Eso no lo vamos a hacer. En su corazón decidieron que hasta aquí ya. Para la gloria de Dios, ese es nuestro límite. Qué legalista. No, espérate. Me recuerda mucho eso a Eric Liddell. ¿Conocen la historia? Eric Liddell. Hace 100 años en las otras Olimpiadas de París, era otro mundo. Eric Liddell era un corredor creyente, cristiano. Tenía toda la probabilidad de ganar en una carrera. Él tenía un detalle, él no corría los domingos. Esa era su convicción. Los domingos no corría. Cuando le dicen cuándo le toca su carrera, adivinen qué día caía. Domingo. ¿Ustedes saben lo que él hizo el domingo? Él fue a la iglesia. Él no corría domingo. De paso, le avisó que iba a correr otro tipo de carrera y terminó poniendo un récord mundial en el otro tipo de carrera porque Dios quiso. Dios no siempre hace eso, pero Dios quiso ahí bendecirlo. Qué inflexible es Eric Liddell. No, qué fiel. Él propuso en su corazón que él no iba a correr domingo, que él iba a honrar a Dios con sus domingos, no haciendo algo que era bueno, en lo que él era excelente. Él es el que tiene la frase que cuando él corre, él siente el placer de Dios. Escucha, esto es complejo y también es real, porque somos complejos los seres humanos. Nosotros le corremos al legalismo. Yo oro que esta sea una iglesia que huya del legalismo. Solo Cristo salva. Tim Keller siempre dice, si tú fueras 100 veces peor de lo que eres ahora, no te comparas con la gracia y misericordia de Dios. Dios no te ama más cuando eres obediente, ni te ama menos cuando eres desobediente. Dios te ama en Cristo, por quien Él es. Pero no le corremos a la disciplina. Correrle al legalismo no es lo mismo que correrle a la disciplina. ¿Por qué no hacer sacrificios para Dios? ¿Por qué no poner límites para la gloria de Dios? ¿Por qué no proponer en nuestro corazón que ciertas cosas que son buenas, yo digo, no, eso yo no lo voy a hacer? Escucha, hay una boda
Tú te quieres poner un vestido y tú dejas de cenar por una semana. ¿Te va a hacer? Yo lo hago, lo que no por un vestido. Voy a ponerme la camisa por dentro. Tú quieres que tus hijos tengan un buen colegio y tú te levantas temprano para llevarlo y bravea el tráfico dominicano. Tú quieres hacer unos arreglos en la casa y dura 2 meses sin salir a cenar o sin salir a desayunar o lo que sea para tú poder hacer esos arreglos. Ah, pero cuando se trata del Señor no se puede ser tan religioso. Uno no puede estar poniendo tantos límites para las cosas de Dios, porque Dios lo que ve es el corazón. Amén. Pero, ¿y tú? Nuestros chicos nos están enseñando algo aquí. A los manjares le dijeron no. Y tal vez algunos de nosotros deberíamos a ciertos manjares decirle no. No hace un espectáculo. No, yo no hago eso. No, eso no. Fíjate que ellos siguen todo el proceso. Ellos no se levantan, mire jefe de los oficiales, yo soy un judío. No, ellos no hacen nada de eso. Ellos siguen todo el proceso correcto. Mire jefe de los oficiales, por favor, si usted pudiera. Mire que yo no sé qué lo voy a hacer. Mire mayordomo, mire, pónganos a prueba. Ellos están haciendo la cosa en orden. Hay cosas que no son malas en sí mismas, pero nosotros tenemos que decirle que no, porque la tentación es más fácil tratarla de lejos que de cerca. ¿Alguien le dice amén a eso? Matthew Henry le dijo amén. Mírenlo aquí. Aquellos que quieran sobresalir en sabiduría y piedad deben aprender a veces a mantener el cuerpo bajo control. Es más fácil mantener la tentación a distancia que resistirse a ella cuando está cerca. La gente no cree en el beneficio de evitar los excesos y de una dieta comedida hasta que lo intenta. Es el lío cuando uno sale y todo el mundo pide postre y está uno. Tú lo entendiste de una vez, ¿verdad? Hay ciertos manjares que tú mejor no sales. Yo te animo, yo te estimulo a que dejes de lado cosas buenas por aquel que es mayor. Pero nota que esta parte del sermón está dentro del milagro, no dentro de los chicos. Ay, es verdad, pastor, wow, ¿y por qué? Oh, déjame decirte por qué. Porque Daniel quiso hacer lo que quiso hacer y la única razón por la que funcionó es porque Dios puso gracia en el corazón del mayordomo. Si Dios no lo hace, no funciona. Te lo voy a decir de otra manera. Dios puso gracia en el corazón del mayordomo y Dios puso grasa en los vegetales. ¿Quién ha visto a quién que una zanahoria engorda más que un manjar? ¿Y cómo? ¿Cómo va a ser que dice el versículo 15 que ellos estaban más rollizos, comiendo legumbres? Y en ese momento eso era lo que Nabucodonosor quería. Ya habrá que ver cómo se veía Nabucodonosor, que él estaba buscando que sus nobles fueran rollizos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que comiendo legumbres ellos iban a terminar rollizos? Y si tú lo lees con cuidado te vas a dar cuenta que no fueron solo 10 días. Ellos duraron 10 días de prueba y luego 3 años comiendo legumbres. Tengan cuidado con la dieta de Daniel esa, porque mira, un lío. Ellos, ¿de qué manera pasa eso? Eso es inexplicable. Excepto que si tú vas leyendo todo el versículo, tú te vas dando cuenta que todo el tiempo está diciendo, Dios, Dios. Y dice que Daniel entendía visiones y ¿cómo? Que lo encontró 10 veces superiores. Dios, Dios, Dios. Una y otra vez. Aquí atrás leemos también donde dice, Dios. De hecho, aquí cuando habla que encontró favor, la palabrita para favor es literalmente compasión. O sea, Dios decidió darle a estos chicos milagrosamente que un grupo de legumbres
iban a funcionar. Y Dios decidió que Daniel, Ananías, Misael y Azarías se le ocurriera un plan tan loco. ¿Tú no te ha pasado que Dios te mueve dentro y te dice, tú tienes tanto tiempo caminando en pecado y Dios te levanta y tú dices, yo no quiero seguir así? ¿Quién dice amén a eso? Y Dios se lleva la gloria y tú te llevas el beneficio. Dios está usando y levantando a Daniel, Ananías, Misael y Azarías porque Dios quiere mostrar compasión hacia el pueblo en medio del exilio. No podemos olvidar que ese es el trasfondo. Y esa compasión, léela conmigo por favor, es una que ya Salomón, el que terminó construyendo el templo, poco tiempo antes había pedido que ocurriera. Dice en Primera de Reyes 8. Cuando pequen contra ti, que es realista, ¿cuándo? Cuando pequen contra ti, Israel, el pueblo de Dios, pues no hay hombre que no peque, y estés lleno de ira contra ellos, y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo. O sea, cuando ocurre el exilio, wow, Jairo, hasta para ti, exilio, perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos objeto de compasión ante los que los llevaron cautivos. Estoy viendo como eso que Salomón oró, ahora lo estamos viendo en el oficial y en el mayordomo. Y sigue orando por tu familia, ¿eh? Tú no sabes cómo es que Dios va a responder la oración. Y eso me trae a mi último punto. Es esta eucatástrofe. Cuando uno piensa en una catástrofe, uno piensa en que en algo absolutamente horrible, ¿cierto? Es como lo peor que pudiera pasar. Pero eso es como el lenguaje va evolucionando. Una eucatástrofe es un neologismo, una expresión que desarrolló el lingüista J.R.R. Tolkien, que es más conocido como el escritor del Señor de los Anillos, pero él era un políglota, manejaba al menos 7 idiomas vivos. Y resulta que, vamos por parte, ¿verdad? Estrofe significa cambio. Y kata significa hacia atrás. Es como un cambio hacia atrás, es lo que es una catástrofe. Como que tú ibas hacia un lugar y ¡boom! Un revés. Como que te salió mal lo que iba hacia bien. Eso es lo que es una catástrofe. Eu significa bueno. Entonces, Tolkien desarrolla el término de eucatástrofe como esto. Es una revelación gozosa que rompe la tristeza y el malestar que los rodea. Dicho de otra manera, un final feliz. Que el cambio iba hacia atrás y todo era como y de pronto pasa algo bueno. Que en medio de toda esa oscuridad viene esa luz y penetra y transforma toda la oscuridad y lo vuelve algo alegre, algo feliz. ¿Se entiende, verdad? Súper. ¿Dónde está la eucatástrofe en este texto? Bueno, tú tienes, por supuesto, unos pobres chicos, unos muchachitos, 13, 15 años, que les robaron su familia, les robaron su identidad. Deberían estarse muriendo de hambre, deberían estar muertos. Y lo tienes en el palacio, siendo fiel a Dios, siendo bien alimentados, con legumbres gorditos, rollizos. Y que terminan siendo salvación para Israel si conoces el libro de Daniel. Pero esa no es. Eso es hermoso, pero eso no es. Yo lamento que como que casi siempre nos quedamos ahí. Pero eso yo no creo que sea, ¿no? Este texto tiene uno de los eventos más tristes de la Escritura y casi nunca lo leemos. Dice en el tercer año del reinado de Joacim,
rey de Judá, vino Nabucodonosor, que si lo conoces sabe su orgullo, rey de Babilonia, Jerusalén, la ciudad de paz, es lo que significa, y la sitió. Si conoces el libro de Jeremías, sabes que en ese sitio hubo madres comiéndose a sus hijos. El Señor entregó a sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Te recuerdas la promesa del rey de Judá? Pero el rey de Judá, el rey del pueblo de Dios, ahora está siendo entregado a un orgulloso, prepotente, horripilante rey. Pero eso no es todo. Así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Si tú has leído tu Biblia un poquito, tú sabes con cuánto cuidado se forjaron los utensilios de la casa de Dios. Hay todo un libro sobre cómo se manejan los utensilios de la casa de Dios. Todo un libro de la Biblia está hecho para que sepamos con el cuidado y la santidad que Dios trata sus utensilios y su casa. Y aquí dice que estos se los llevó. ¿A dónde? A la casa de su Dios. Los instrumentos santos de Dios terminaron en la casa de un ídolo. Dios había estado advirtiendo a su pueblo desde el principio que si continuaban en su infidelidad, si continuaban en su incredulidad, si continuaban en su pecado, Él los sacaría de la tierra prometida y los enviaría al exilio. Que Él los iba a entregar en manos de sus enemigos y ellos sufrirían el castigo por sus pecados. Y ahora Dios estaba ejecutando su juicio. Y Salomón lo había avisado: Señor, ellos van a pecar, ten misericordia. Y yo bendigo a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías, jóvenes fieles. Qué bueno que hay tanto Daniel. Qué pena que no hay tanto Ananías y Azarías. Ese nombre tan bonito. Miren a ver la que está embarazada. No le pongan Abednego ni Sadrach. Pero si tú lees con cuidado Daniel 1, tú vas a ver que ellos no son los únicos nobles que se llevaron. Y los otros nobles, ¿tú sabes lo que hicieron? Queso, cerdo, dale para adentro. Todo lo que Nabucodonosor le dio hasta el fondo. ¿Tú sabes por qué? Porque el pueblo de Dios merece ese exilio. Ezequiel capítulo 14 habla de 3 hombres que son como apartaditos en la Biblia. Uno de esos, Daniel. Y luego tú te lees Daniel, y Daniel cuando está orando dice: mi pueblo y yo somos pecadores. Tú te das cuenta que aparece un Daniel, y que Daniel tampoco era Daniel. Y entonces yo leo que cuando Dios permitió el justo juicio sobre su pueblo, no solo se fue el rey, se fue él. O sea, dicho de otra manera, el Dios de los cielos ha atado tanto su nombre con su pueblo que Él sufriría el exilio con ellos. Él no solo acompañó y levantó a un Daniel fiel, Él se fue con los infieles. Él dejó que los babilonios lo ofendieran, se burlaran de Él, hicieran lo que quisieran con todos los instrumentos santos y lo llevaran allá donde Acú y donde Bel y donde cualquiera de sus dioses. Dijeran: miren, ustedes se acuerdan los judíos que tienen mírenlo aquí, miren aquí los instrumentos de ese Dios. Y no se quedaría ahí, ese templo sería totalmente saqueado, destruido.
Él se detuvo a santificar cada detalle para que luego los hombres lo aplastaran por el pecado de los hombres. Porque el Dios Santo no solo juzgaría a su pueblo, Él sufriría por su pueblo. Él sufriría con su pueblo. Y entonces yo veo a uno que ese sí era Daniel. Ese sí era el justo juez. Perfectamente santo, perfectamente justo, que nunca se contaminó de ninguna manera, siendo arrastrado, insultado, maltratado por los babilonios y por los romanos y por los judíos y por mí, perforado por faltas que no cometió. Y entonces yo entiendo que el exilio que yo vivía, que el castigo que yo merezco, Él lo paga. Y entonces mi nombre ya no es mío, sino que es el de Él. Mi verdadero nombre es que soy cristiano. Yo soy de Cristo. Y la mayor eucatástrofe, el verdadero final feliz, es la tumba vacía. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo, Rey y Redentor. El Rey de todo. El dueño del universo. El que sufre en nuestro lugar. El perfectamente santo y justo y bueno. El soberano, te exaltamos. Hablamos bien de ti. Decimos buenas cosas de ti. Lo bueno que se nos ocurre sobre alguien no se compara con lo bueno que pensamos de ti. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu paciencia. Por tu paciencia, por tu compasión. Gracias por no tratarnos como merecen nuestros pecados. Gracias por sufrir en nuestro lugar. Señor, nuestras buenas obras las entregamos a ti. Lo bueno que hemos hecho es tuyo. Nuestras malas obras te pedimos perdón. Y aún en esta mañana nosotros te pedimos, Dios, que tú pongas en nosotros más gratitud y más fe. Gratitud para estar constantemente yendo a ti. Y fe para saber que te necesitamos a ti por encima de cualquier otra cosa. Dios fiel, te bendecimos y agradecemos porque estás vivo. Amén.